Los buenos días. En este día, en el cafecito de hoy, estaremos abordando temas de interés como siempre. Y en esta primera parte hablaremos de un tema que resulta de muchísimo interés porque el desarrollo de la industria audiovisual en la República Dominicana pues ha experimentado un crecimiento importante y ya tiene una vinculación directa con el crecimiento económico del país. Para hablar sobre temas vinculados y un seminario que siempre procura la profesionalización de todos los profesionales en esta área, estaremos conversando con el señor Nelson Jiménez, quien es abogado, director, gerente ejecutivo de Ejeda Dominicana, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales de Cine, Televisión y Actores. Pero también nos acompaña en esta entrevista el señor José Gregorio Calderón, quien es encargado de Relaciones Interinstitucionales de ONDA. Estaremos conversando con relación al Seminario de Derecho de Autor de la Industria Audiovisual. Y qué importante resultan estos temas, sobre todo, señoras, en la época de la inteligencia artificial que tanto compromete esta industria. Pero los buenos días y la bienvenida a este espacio del cafecito de hoy. Gracias por estar aquí. Y bueno, hablemos de Ejeda Dominicana. Importante conocer este conglomerado, este colectivo que protege a profesionales de una industria creciente en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Eliana. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Ejeda Dominicana es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales dominicanas, y como sociedad de gestión colectiva, pues recauda derechos que la ley de derecho de autor, valga la redundancia, enumera muy claramente que son las sociedades de gestión colectiva las que tienen que recaudarlos. Esos usos y utilizaciones poco a poco los hemos ido identificando, nos hemos ido acercando a los diferentes comercios, a los diferentes usuarios, hoteles, bares, restaurantes, clínicas. Aquí hemos tenido bastante temas con las clínicas precisamente, pero al final la gente se ha ido familiarizando con la obligación que nace de utilizar, por ejemplo, televisores, integrarlos como parte de un servicio o como parte de un producto, o de ofrecerlos a terceros, la proyección de obras audiovisuales, ya sea para algún tipo de clientela, ya sea para algún tipo de socios, ¿no? Entonces, en fin, Ejeda fundamentalmente recauda derechos. Eso es lo que hacen las sociedades de gestión. Y ya luego hay una parte que es pudiéramos decir, una devolución, o de alguna manera una contribución al sector al que participamos o de alguna manera representamos, que es el de la producción audiovisual. Regularmente audiovisual y cinematográfica van unidos, pero la verdad es que justo es decir, la cinematografía es un tipo de audiovisual, con lo cual el término es mucho más abarcador. Entonces, nosotros representamos a los productores de audiovisual. Como usuarios de estos espacios y quizás no familiarizados, quizás no, muchos de nosotros ni siquiera familiarizados con este tipo de derechos, mencionabas el tema de las clínicas por ser casos recientes, y yo creo que a lo que la mayoría de nosotros fuimos víctimas de tener pacientes o ser pacientes en espacios hospitalarios y no poder contar con el entretenimiento esperado de la parte de televisión. Y se interpreta lo siguiente: bueno, asumimos que la clínica paga un servicio de cable y ese servicio de cable automáticamente le da el derecho de exponer los materiales que quiera ver la persona. Eso no es así. ¿Qué tipo de derechos son los que se protegen y dónde estuvo el impasse que por muchos meses vimos clínicas que no tenían dentro de sus servicios televisores en las habitaciones? Sabes que el tema de la cultura sobre el derecho de autor es un pendiente que poco a poco Ejeda Dominicana y las sociedades de gestión y la misma Oficina Nacional de Derecho de Autor ha ido tratando de suplir, de alguna manera de llevarlo a un punto, a un nivel donde la gente tenga un poco más de criterio sobre estos temas, porque se le hace muy difícil identificar esos usos, ¿no? Y igual pasa también con la judicatura, igual pasa a todos los niveles. Entonces, fundamentalmente, por lo que me pregunta, no es exactamente como me plantea. En el sentido siguiente, una cosa es la utilización que pueda hacer esa persona que contrató el servicio de cable, y otra diferente es aquel uso que se deriva de esa contratación. Es decir, regularmente yo lo comparo con, por ejemplo, cuando uno compra una muñeca, por ejemplo, ¿no? Que no viene con la batería. Uno dice, bueno, también hay que comprar la pila, ¿no?
Entonces, esto es algo así, ¿no? Es decir, las compañías, regularmente un hotel, un bar, un restaurante, una clínica, contrata con la compañía de cable, pero ya de ahí integrar eso que ha adquirido, le damos, tiene un receptor de señal, le llega ahí, puede visualizarlo en la pantalla, etcétera, etcétera. Pero ya luego de ahí, de tomar eso y integrarlo como parte de un servicio y como parte de un producto y ofrecerlo a terceros, ya ahí se configura un uso comercial. Entonces, ese uso comercial, pues entonces las sociedades de gestión colectiva son las que permiten que ofrecer el licenciamiento a ese comercio para que pueda utilizarlo de esa manera. Usted me dirá, bueno, pero ¿y por qué entonces la compañía de cable no hace saber esto ex ante? Porque sabe perfectamente que a lo que yo voy a dedicarme luego de que contrate eso. Lo que pasa es que las compañías de cable regularmente entienden que quien contrate este servicio tiene una asesoría legal oportuna. En el sentido de advertirle, bueno, pero ahí estamos identificando falencias de todo tipo, porque entonces, por la misma cultura a la que refieres, en pleno desconocimiento, me imagino que llegó de manera sorpresiva y en los acercamientos que ustedes habrán tenido, propietarios de clínicas, de comercios, de autobuses incluso que colocaban estas pantallas, es decir, pero es que históricamente nunca lo he pagado porque se entendía que iba como parte del servicio. Claro, claro. La idea es que la gente vaya enterándose de cómo se da, cómo la ley contempla todo esto, cómo las sociedades juegan un papel fundamental porque emiten estas licencias para que los comercios puedan disfrutar esto sin ningún tipo de problema. Y entonces la idea es esa, que la gente se vaya acercando un poco más a la sociedad de gestión, que las sociedades también se acerquen a los diferentes usuarios. ¿Y a través desde qué forma? Bueno, pues hay una gestión comercial, es decir, las sociedades de gestión colectiva no se aparecen en los lugares y dicen, hey, mira, aquí, vamos a comenzar a pagar. No. Regularmente hay un procedimiento donde se envían cartas, se hacen llamadas y lo que se insta es a que se produzca una negociación, ¿no? Regularmente la gente lo que hace es que se niega rotundamente, no te da muchos espacios y entonces finalmente uno acaba acudiendo a las instancias judiciales, pero entendemos nosotros como especialistas de estas materias que esto es una cuestión que poco a poco, qué sé yo, ¿no? Se va a ir permeando y la gente va a ir entendiendo que esto no es una idea loca. Las sociedades de gestión colectiva existen en todas las partes del mundo. Aquí, de alguna manera, la ley de derecho de autor por mucho tiempo ha sido bastante desconocida. Hoy ya la gente está tomando un poco más de conciencia, no sé si por el tema de la inteligencia artificial o no sé si porque ya se ha ventilado, entiendo yo, que mucho en los diferentes medios, porque el derecho de autor se encuentra presente en toda obra intelectual. Entonces es sumamente importante conocer cuáles son los límites, cuáles son los alcances de la protección que la ley me provee en caso de yo ser un creador de una obra musical, literaria, audiovisual, cinematográfica, de la que sea. En adición a lo que Nelson expresa sobre el desconocimiento ciudadano que existía de lo que es la ley 6500 y los derechos de autor en la República Dominicana, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, que dirige el licenciado José Rubén Gonel Cosme, ha realizado durante el cuatrenio pasado una jornada de promoción del derecho de autor en el cual las sociedades de gestión nos han apoyado y han caminado prácticamente la geografía nacional completa con nosotros, dando una serie de conversatorios y actividades integrativas, tanto para el sector legal como para la ciudadanía y sectores que trastoca el derecho de autor a través de la ley 6500, dígase música, teatro, cine, software, arquitectura, todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas obras que salen del intelecto del ser humano. De verdad que, como dices, el auge de la inteligencia artificial ha hecho que otros sectores que quizás no conocían que le atañe el derecho de autor se integren y puedan montarse a ese tren de protección de titulares de derechos que realiza la ley 6500 y con su organismo rector, que es la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que nace a través de la ley 6500 y es el organismo gubernamental encargado de fiscalizar, salvaguardar
y proteger los derechos de autor en la República Dominicana y los derechos conexos. ¿Qué son los derechos conexos? Me preguntarás, Ileana. Son aquellos derechos que se derivan del derecho de autor, o sea, son los ejecutantes. Dígase un ejemplo, en el caso de audiovisual, que es el tópico central en esta entrevista, este seminario que traemos sobre derecho de autor en la industria audiovisual, por ejemplo, está el titular de derecho, que es quien escribe la obra, ¿verdad? Quien es el productor de la obra, pero están los conexos, que son los camarógrafos, los tramoyas y todo aquel que se involucra en esa producción para que sea posible, que también son titulares de derechos, pero a nivel conexo, no centrales. Entonces, por eso viene a Santiago, en conjunto con Ejeda La Onda, a traer este seminario de derecho de autor en la industria audiovisual. ¿Por qué Santiago, se preguntarán, y no otra provincia? Porque Santiago es cuna de grandes creativos. Aquí también se realizan grandes producciones en toda esta región norte, y Santiago es el epicentro de quizás de esos creativos, y por eso lo traemos hasta acá, para que todos puedan nutrirse y actualizar el conocimiento que ya puedan tener sobre derechos de autor y derechos conexos en la industria que ellos desarrollan. Nelson, ¿algo más que agregar respecto a eso? Yo tengo muchísimas preguntas sobre el seminario y sobre la práctica cotidiana, tanto de Ejeda como de La Onda, que evidentemente actúan en conjunto en términos de protección. Nosotros tenemos que pausar en este momento y quiero quizás adelantar un minuto la pausa para no interrumpir la respuesta, porque en términos ciudadanos existen muchísimas cuestionantes, muchísimas inquietudes, no solo por el desconocimiento de la ley misma, desconocemos muchísimas otras que en la práctica pudieran estar más claras, pero en esta, la interpretación de que lo individual no afecte a lo colectivo es importante que pueda quedar claro en este espacio de entrevista. Pausamos en este momento y al regreso continuamos con esta interesantísima información y tema vinculados al derecho de autor. Señores, esto tiene que ser un programa de una semana, al parecer, porque aquí fuera del aire estamos debatiendo sobre puntos que son muy, muy interesantes para la ciudadanía. Y es aquí donde coloco sobre la mesa una realidad. Yo, como usuario del servicio de cable en cualquier comercio, vamos a ponerlo en un paciente de una clínica que durante meses no tuvieron televisión, justamente porque de manera voluntaria retiran el servicio, si eso va a cargar un monto adicional por esta licencia que ustedes refieren, hay que adquirir. Es un tema hasta de irnos familiarizando con los mismos derechos, y una ley que estuvo en total incumplimiento, por lo que veo, durante muchísimos años. ¿De qué manera entonces se ha ido entrando un poquito todavía? Se ha creado un poco de conciencia, evidentemente vamos encaminándonos a tener más conocimiento, no necesariamente más conciencia. Hay resistencia todavía en términos comerciales de pagar estas licencias. Y otro punto importante, ese dinero por esas licencias llega directamente a las manos del autor de la obra. ¿De qué manera ustedes procuran que todo se haga de forma democrática? Sobre todo con lo que explicas, que hay derechos colaterales ahí. ¿Cómo es el asunto? Derechos conexos. Bueno, el primer paso que tuvo La Onda con acercamiento a esta situación con las clínicas fue el sentarnos a tratar de que se conciliaran las partes, de que siempre La Onda es un ente conciliador, trata de que las partes concilien y que no tengan que llegar a los tribunales. Claro está, siempre y cuando estén de acuerdo y logren un acuerdo con sus posiciones. Ahora bien, tú dices que la gente se resiste a pagar. Sí, se resiste a pagar, es cierto, porque la gente no entiende que en esa clínica o en ese establecimiento se está usando ese contenido que se transmite por ese televisor de manera comercial, con fines comerciales. Porque un ejemplo, una gente que tenga una televisión en su casa con cable, paga su cable y punto, porque no lo está consumiendo con fines comerciales de entretener a esas personas que conglomeran o asisten a ese comercio. Entonces, ya para más explicación, voy a dejar a Nelson que te explique detalladamente ese proceso, en qué consiste y por qué se cobra. Y que tampoco es un dinero exorbitante que se le cobra de licenciamiento, tengo entendido. Sí, Eliana, es así. Poco a poco nos hemos ido acercando a los diferentes comercios, les hacemos entender el contenido de la ley. La verdad es que todo buen abogado sabe que la ley inmediatamente se promulga, pues se reputan conocidas, ¿no? Pero, no obstante ello, nosotros le brindamos a los diferentes comercios la posibilidad de que se enteren un poco de cómo está escrito el tema en la ley, qué se estipula para las sociedades de gestión colectiva, cobrar o no.
Las sociedades, respecto a lo que mencionaba de las recaudaciones, las sociedades tienen tarifas, esas tarifas se pagan, lo pagan los comercios, fundamentalmente porque, repito, cuando hay un uso de una obra con fines comerciales, pues entonces se configura un derecho que es el que la sociedad de gestión colectiva recauda. Las sociedades tienen, en el caso, por ejemplo, de Geda Dominicana, la obligación de repartir anualmente todos los ingresos que obtienen por estas labores, ¿no? Eso evidentemente le llega a los socios, en este caso a los productores audiovisuales locales e internacionales. ¿Cómo? A partir de monitoreos. Los monitoreos son servicios que se pagan para poder determinar en gran medida cuáles han sido las obras que se han venido utilizando en mayor o en menor proporción. Disculpa que quiero hacer un Sí. paréntesis para aclarar ese punto que mencionas. Siempre el tema o la cuestionante pudiera estar en qué tan transparente es el que se asuman esos fondos por parte del autor de la obra o los autores de esas obras. Mencionas el tema de socios de la entidad en caso de que haya algún autor que no sea socio de la entidad, que desconozca que existe este colectivo recaudando estos fondos para ellos. ¿Qué se hace con esos fondos? Mira, muy, muy importante. Nosotros, desde GEDA y también la Oficina Nacional de Derecho de Autor, le pedimos encarecidamente a todos aquellos socios, es decir, cuando hablamos de socios, en realidad hablamos de creadores de obras intelectuales. En el caso, por ejemplo, de GEDA Dominicana, usted es productor audiovisual, acérquese a la entidad, trate de inscribir sus obras, intégrese, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando haya un recaudo, pues entonces le tocaría algo de reparto, si el monitoreo lo determina así, porque de no hacerlo, la entidad no tiene como poder identificar ese uso y hacerle llegar el dinero. Es decir, nosotros no podemos hacerla a la inversa. Ahora, sí le pedimos a todas aquellas personas que tienen sus audiovisuales, que tienen sus obras cinematográficas, sus grabaciones audiovisuales, pues que se integren a la sociedad de gestión colectiva. En el caso, por ejemplo, de GEDA Dominicana, nosotros representamos productores audiovisuales, que se acerquen, inscriban su obra. Nosotros tenemos diferentes medios a partir de los cuales pueden contactarnos. Pero me imagino entonces que estas licencias se cobran en lo general, o sea, no por obras específicas. Hay una licencia que te permite hacer uso general de todos los contenidos. Esos contenidos pueden ser 10 como pueden ser miles, pero yo solo tengo 10 asociados. Que esos fondos restantes que no corresponden a las obras de mis asociados, ¿qué pasa con ellos? Mire, hay un acápite dentro de todos los repartos de las sociedades anualmente que pertenece a obras no identificadas, y entonces en ese acápite, pues entonces es que se va, pudiéramos decir que ese dinero disponible se encuentra ahí para el caso de que esa persona venga e inscriba su obra y entonces podamos hacerle ese pago. En caso de que esa persona no se acerque en un año calendario, los estatutos al menos de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales de GEDA Dominicana establecen que luego de 3 años, pues entonces pueden integrarse a un reparto normal y repartirse entre los socios que se encuentran inscritos. Entonces, esa sería la respuesta a lo que usted me pregunta. Por otro lado, usted habla de transparencia en ese reparto. Ujú. Para eso está la onda. Nosotros fiscalizamos a las sociedades de gestión que esos recursos tengan el buen uso y los fines con los cuales son recaudados. Nosotros fiscalizamos sus auditorías, chequeamos que todo el proceso vaya de manera correcta como ente gubernamental, apegado a la ley. Para eso tenemos un departamento allá que se llama Sociedades de Gestión, que dirige la licenciada Lucía Castillo. Y de verdad siempre nos mantenemos al tanto. De hecho, hemos hecho una alianza muy bonita con las sociedades de acompañamiento. Por ejemplo, de esas alianzas surgen este tipo de eventos que se realizan en el día de mañana aquí en Santiago, como es este seminario sobre derechos de autor en la industria audiovisual, donde se dan cita a tantos expertos en la materia y donde converge todo ese público del sector legal de aquí,
de Santiago, también los creativos, los productores y todo aquel que se ve trastocado en la industria por este derecho, de forma que puedan crear la conciencia de que deben afiliarse, por ejemplo, a las sociedades de gestión, en este caso de EJEDA, los productores audiovisuales, crear esa conciencia de que si no están agrupados o asociados bajo esa sombrilla, no pueden tener ni obtener esos recursos que generan sus obras. O sea, es un trabajo que se realiza de manera muy objetiva, pero a la vez muy puntual, porque lo que perseguimos es que la protección de derechos llegue a todos los titulares de derechos, como ente estatal y como ya no tenemos tiempo, Estado. ¿Dónde será este seminario? ¿Cuál es el horario? Y bueno, si está abierto al público y a estas personas que quieran nutrirse sobre informaciones de derecho. Estamos hablando de que sería el día de mañana, en horario de 8 a 6. La idea es abordar una serie de temas circunscrito al derecho económico, del derecho patrimonial de las obras audiovisuales. Tendremos una serie de exposiciones en la mañana, en la tarde tendremos unos paneles y le pedimos a todos los interesados en estos temas sobre derecho de autor que quieran enterarse, a aquellos productores audiovisuales fundamentalmente, quieran conocer un poquito más de la materia, le ofrecemos este seminario en la esperanza de que puedan aprovecharlo y de sea de su interés. Perfecto, pues sí, será en el auditorio de UTESA. Okay. Eso es importante decirlo. En el auditorio, en el centro de convenciones. En el centro de convenciones de convenciones. UTESA, exacto. Perfecto. Ahí bueno, los pues esperamos. Le pedimos encarecidamente que llenen el formulario si van a asistir. ¿Tiene costo este no es seminario? Totalmente gratis. Bueno, pues por eso mucho más importante aún pero que puedan registrarse. Control claro. de acceso porque tú sabes que tenemos que llevar los controles debidos, además para ofrecerle a ese público la calidad que se merece. ¿Dónde pueden acceder al formulario? A través de la página de EJEDA Dominicana y a través de la página de Onda. Bueno, pues ya saben que todos los interesados e incluso los que no estén vinculados con la creación del material y sean usuarios, quieran conocer sobre los derechos que también tenemos los usuarios, pues pueden acercarse a este seminario mañana, Centro de Convenciones, a partir de las 8 de la mañana, llenar previamente su formulario en estas páginas. Gracias a Nelson. Estuvimos hablando con, quiero pronunciar bien los nombres, Nelson Jiménez y el señor José Gregorio Calderón, quienes han estado hablando de derecho de autor. Ojalá podamos tenerlo más adelante para poder ampliar muchísimas inquietudes sobre este tema. En la próxima prometemos tener al director aquí, bueno, pero estuvo cumpliendo compromisos con la señora Milagros Ortiz Bosch en otra actividad que no pudo declinar. Perfecto, pues la invitación está abierta porque aquí haremos un debate desde la parte ciudadana y ustedes con la conciencia sobre estas leyes. Nosotros pausamos, al regreso la segunda parte del cafecito de hoy.